Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Regresamos al Foro Nacional para la Democracia. Estamos platicando con Patricia Mercado, ex candidata presidencial y candidata actual al Senado de la República. Pati, antes de regresar al tema de los derechos, ¿qué diferencias encuentras en el México en el que fuiste candidata presidencial en 2006 y en 2018? Es decir, en cuanto a los temas a debatir públicamente con los candidatos en turno. ¿Qué digo? Yo fui candidata presidencial en el 2012, o sea que, perdón, en el 2006, hace 12 años. No hace mucho, o sea, tampoco hace mucho, ¿no? O sea, son 12 años. Y mi candidatura digamos, había como una buena aceptación, porque tenía una agenda como distinta a todos los otros candidatos, pero era como, oye Patricia, ¿por qué no te vas a Suecia? O sea, ¿por qué no te vas a otro lado? Porque aquí en México eso que tú dices no tiene ninguna repercusión, o sea, o no la sigue, ¿no? Yo decía, no, sí, hay una parte de los ciudadanos en este país que por supuesto tiene esa agenda. ¿Cuál es esa agenda? Bueno, por supuesto todos los derechos de las mujeres, pero uno en particular que a mí me parece como fundante, ¿no? El derecho a decidir sobre tu cuerpo, el derecho a decidir de las mujeres sobre su función reproductiva, que no sea la función reproductiva que sea algo positivo, es decir, embarazarte o no, ser algo positivo en lugar de una carga, ¿no? Entonces, el derecho de las mujeres a decidir, los derechos de las personas de la diversidad sexual, matrimonio igualitario, adopción, respeto, reconocimiento a esos derechos o reconocimiento a que la sexualidad que tú vivas y con quién la vivas, pues tiene que ver con la intimidad, ¿no? Con ese derecho que tenemos a la intimidad y no tiene que atravesarse con, depende de qué sexualidad vivas, tienes derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la tal, o no tienes derechos, ¿no? Y el tema de la legalización de las drogas, o sea, yo le entré como mucho a, pensemos de otra manera. O sea, la política frente a las drogas ha sido una política equivocada, se nos está haciendo bolas el engrudo, está aumentando la inseguridad, están tomando poder las bandas, digamos, y estas organizaciones del narcotráfico. Es un mercado oscuro, digamos, un mercado que va paralelamente usando muchísimo, ganando muchísimos recursos. Metámoslo al mercado formal, o sea, metamos, y con ese dinero, en lugar de invertir en la persecución a estos narcotraficantes, la marihuana, o sea, es una planta, es decir, es una planta, no persigamos a esta planta, ¿no? Es como... Y muy bonita. ¿No? Sí, entonces como que era el tema de todo lo que hacemos, soldados, el ejército y demás, quemando plantíos, ¿no? Cuando ese es un tema de salud, ¿no? No es decir, criminalizar la no pobreza. criminalizar ni el consumo ni la producción, sobre todo de marihuana, empezando por marihuana, ¿no? Y invertir esos recursos en aquellos, ayudando a las familias y a las personas, pues que hay una situación, digamos, negativa por el abuso del uso de estas drogas. ¿Por qué? Porque todo el tema de adicciones hay algunas organizaciones civiles que lo tratan, cada familia a ver cómo le hace con sus adictos o con sus personas, digamos, que se enferman por el exceso de uso de drogas, y ahí el Estado no entra, no hay un 5 en el presupuesto para eso, ¿no? Entonces, bueno, yo ponía esos temas, digamos, en la mesa como temas nuevos de una sociedad nueva, que sí para nosotros, que yo, digamos una corriente socialdemócrata moderna, ¿no? Comprometidos con la justicia, pero sobre todo también con las libertades. Entonces esos temas me decían, son para Suecia, o sea, tú caerías perfectamente en Suecia, en Finlandia, ¿no? Entonces decíamos, no, o sea, sí es una agenda y tenemos que empezarla a discutir en este país, porque no discutirla hay mucho sufrimiento y estamos haciendo daño. ¿Cómo las minorías siempre acaban poniendo la agenda de la siguiente generación? Los temas que tú llevabas, pues te tildaban de qué, pues de fuera del lugar mínimo, así ¿no? Así es. Y hoy son los grandes temas del país, ¿no? Totalmente. Ya la discusión sobre la legalización de las drogas, yo en aquel momento decía, no es un debate moral, es un debate de política pública, ¿no? Entonces, despenalicemos el debate. Por lo menos despenalicemos el debate. Empezando por ahí. Claro. Empezando por ahí, bueno, creo que eso ya se ganó. Está despenalizado, todo el mundo discute, sí, no. Exactamente, hasta un expresidente, ¿no? Creo que Vicente Fox está de acuerdo con la legalización de las drogas, Zedillo también. Entonces, me parece que ya está, ¿no? Y luego, terminando esa elección, luego el PRD, ¿no? En el 2000,
en el 2006, terminando la elección, aquí en la Ciudad de México se legalizó el aborto y se legalizó el matrimonio igualitario. Entonces creo que eso de alguna manera ayudamos a revolucionar, ¿no? Como acelerar el proceso para que estos derechos que yo te decía, o sea, las mujeres realmente sufren, ¿no? Las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, se enferman, se mueren por aborto clandestino, por supuesto las personas homosexuales pues sufren, ¿no? Sufren la clandestinidad y no poder vivir pues una vida como todas las demás parejas y familias. No, y la persecución, ¿no? Además. Y la persecución y el tema de las drogas, ¿no? Que nos trae tantos problemas. Pero antes de pasar esos temas, regresar a esos temas, me gustaría que el público sepa que cuando pasó la elección, Calderón te ofreció una Secretaría de Estado, entiendo, y lo rechazaste, ¿no? O sea, había como la intención de sumarte y tú no quisiste ser parte de un gobierno. Pues no sé, dinos a causa de qué lo rechazaste. Pues sí, él por supuesto sí me invitó a su gobierno, pero le decía, ¿sabes qué? En primer lugar, tenemos que ver que termine el Tribunal Electoral. Cuando él lo hizo muy terminada la elección, que realmente se califique la elección, y después, ya no platicado, pero después pues sí me parecía que había que decir que sí al voto por voto. O sea, creo que nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas, muchísima polarización, rencores. Creo que él hubiera hecho un mejor gobierno si eso hubiera pasado, ¿no? Me parecía que con una elección tan cerrada, el decir... Exactamente, el decir, abran todas las casillas, las que sean, ¿no? Las que sean con tal... Yo creo que el PAN sigue siendo y había sido pues, un partido que luchó por la democracia electoral en este país durante 50 años, o sea, cuando de veras los fraudes era su gran bandera. Entonces, en ese momento había que mostrar el talante democrático, ¿no? Me parece que sí fue un error, así es que, ¿sabes qué? Seguimos nuestro camino y no entramos a un gobierno que finalmente, pues, es producto de algo que finalmente quedó en duda. Que es algo que es meritorio y por eso lo traigo a colación, que un político renuncie a una Secretaría de Estado, ¿no? Y a todo lo que implica políticamente, pues habla del compromiso con la agenda y no con el puesto. Sí, manera, ¿no? Sí, yo mira, toda mi vida, desde muy jovencita, te puedo decir 15, 16 años empecé, tengo 60, siempre he sido como de convicciones, eso es lo que me mueve, y así es que, pues, sí, o sea, por una Secretaría de Estado, francamente, perder esa historia que me gusta, que me muevan las convicciones y en lo que yo creo, pues no, ni en ese momento ni en ninguno. Uno de los temas en donde es más aguerrido es el tema del aborto y que genera polémica y gente, salen sapos y demonios y ángeles por todo. Platícanos del caso argentino, Pati Pofa, que hace unos días hubo una situación, un cisma ya, ¿no? Legal. Sí, bueno, primero creo que es muy importante que hubo un movimiento de más o menos como 2 años de mujeres, sobre todo de mujeres con muchos hombres aliados en Argentina, a favor de la legalización del aborto legal, ¿no? Y bueno, pues se manifestó esta semana con esta presencia sobre todo de mujeres en las calles, casi 1 millón de mujeres esperando el tablero de su congreso. Me parece que eso, digamos, en términos de un ejemplo democrático, ¿no? O sea, el Congreso, donde está la representación de la pluralidad del país, ¿no? Donde no necesariamente hay líneas así como de cada partido, ¿no? Sino la conciencia del diputado, de la diputada, para votar una cuestión de esta naturaleza, me parece así como un ejemplo de una sociedad democrática muy importante. Y ahí como que los ciudadanos en México, ¿no? En nuestro país, abracemos la democracia. No hay cosa mejor que la democracia en lugar de cualquier tipo de autoritarismo. No sé quién decía, Churchill, ¿no? Creo que decía, la democracia es patética, es terrible, es tremenda, pero es la mejor de todas. Es la mejor de todas, ¿no? Sí, o sea, en fin. Mucho, entonces, bueno, ese ejemplo democrático, esa movilización sobre todo de muchísimas mujeres muy jóvenes, ¿no? 1 millón de mujeres. 1 millón de mujeres en las calles esperando esa resolución. Entonces, claro, pues hay un congreso. 1 millón a favor y en contra, es decir, también había una... Sí, pero sobre todo, o sea, había menos en contra, muchas más a favor, o sea, hay mayor militancia, ¿no? Mayor activismo de las que están a favor. Y la votación fue reñida, 132, 127, una cosa así, tampoco es de que haya habido una mayoría abrumadora, pero finalmente en democracia un voto es un voto.
Vamos a un corte y regresamos con el tema porque, bueno, en México el aborto ya está legalizado, en la Ciudad de México por lo pronto, pero es un tema que está a revisión. Vamos a un corte. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia.